Bien, vamos a estar continuando con nuestra serie en el libro de Primera de Tesalonicenses, así que vamos a estar buscando en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. El sermón de hoy se titula Viviendo para agradar a Dios, viviendo para agradar a Dios. Así que vaya por favor buscando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y si lo encuentra, le pediría que se pusiera en pie junto conmigo para que podamos leer. Vamos a leer tan solo el versículo 1 y luego vamos a ir tratando el resto del pasaje. Vamos a estar cubriendo versículos 1 al 12. Bien, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesucristo a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido leída y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu que nos dé el entendimiento, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta sección del capítulo 4, comenzando el capítulo 4, Pablo no solo está enseñando ahora doctrina teórica, porque Pablo es uno de los apóstoles que más enseñó doctrina en sus cartas a las iglesias. Doctrina significa entregar conocimiento que le fue revelado de parte de Dios para darlo a conocer a la iglesia. Pero en esta sección, Pablo está animando a la iglesia a la vida práctica. Les está diciendo no solamente es tener conocimiento acerca de Dios, sino que ese conocimiento se transforme en práctica, en transformación en nuestra vida. Así que lo que está haciendo Pablo los está llamando a vivir una vida santa y responsable, un verdadero hijo e hija de Dios es una persona que vive en santidad. Cuando hablamos nosotros del término santidad, significa que nosotros somos apartados para Dios. Somos apartados para vivir ahora una vida diferente por el poder del Espíritu Santo. Ahora tenemos que tener algo bien claro. La santidad es algo que Cristo produce en nosotros. Nosotros humanamente no podemos producir santidad. Ahora Pablo les está llamando a una vida responsable en tres áreas diferentes. Primero, en cuanto a la pureza sexual, ¿ya? A la pureza sexual. Y luego vamos a entender por qué está haciendo esto. Segundo, les está llamando a tener un amor fraternal entre ellos. Y también les está llamando a trabajar, a tener ingresos de manera honesta, ser honestos en cuanto a lo laboral. Miren lo que comenta en el mensaje a Tesalónica, en su libro, el escritor cristiano John Stott. La santidad no es una opción para los cristianos, sino una obligación derivada del amor de Dios y de su llamamiento de vivir de manera diferente en un mundo impuro. Que, en otras palabras, es bastante simple. En la santidad en cada uno de nosotros no es algo opcional, sino que es un llamamiento, una exhortación de parte del Señor. Pedro, recordando las palabras que Dios le había dado al pueblo de Israel, ahora se las da a la iglesia y dice: sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Así que la santidad es un llamado a nosotros, una exhortación a vivir de manera intencional, apartados para Dios. Así que Pablo nos está recordando: ya sabéis cómo debéis andar y agradar a Dios. O sea, lo que está haciendo Pablo realmente les está recordando lo que él ya les había dicho. Y eso es la naturaleza humana. A veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.
Por eso que es necesario que siempre el Señor nos esté recordando a través de la palabra de Dios. Por eso que aquí nosotros siempre también estamos dando recordatorios constantemente, porque nuestra naturaleza humana es olvidar las cosas, no ponerle importancia. Ahora, ese llamado es el llamado central de cada cristiano, vivir de una manera que refleje el carácter de Dios en cada área de nuestra vida, no solamente en algunas áreas, sino que en toda área de su vida. Yo en algunas ocasiones les he hablado de la integridad. Y la integridad es como si nosotros estuviéramos formados de varias piezas, donde cada pieza contribuye un área de nuestro ser. Y nosotros, cuando somos una persona íntegra, cada área de nuestra vida está sometida a Cristo. Una persona puede tener falta de integridad aun cuando asiste a la iglesia todos los domingos, aun cuando lee la Biblia todos los domingos, pero puede tener falta de integridad porque hay una área que no está sometiendo a Cristo. Por ejemplo, podría ser el vocabulario, podría ser el trato hacia los demás, podrían ser pensamientos lujuriosos o incluso podría ser ambición al dinero, falta de ser un buen mayordomo, una falta de generosidad a la iglesia. Puede ser una persona capaz de gastar mucho dinero para sí misma, pero cuando tiene que contribuir a la iglesia le duele. Eso es falta de integridad también. Ahora, muchas personas a veces confunden dos términos que me gustaría aclarar en este momento. Porque muchas personas se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si le preguntamos en esta hora, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Tiene una respuesta? Bueno, confunden lo que es el plan de Dios con la voluntad de Dios para sus vidas. El plan de Dios es algo personal y diferente para cada persona. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para que le sirvamos de una manera diferente, porque Él dota a la iglesia de dones espirituales. Así que el plan que puede tener para mí es diferente para usted. Dios lo quiere usar de una manera diferente. Así que el plan de Dios es algo personal. Pero la voluntad de Dios para todos sus hijos es la misma. Y aquí es donde tenemos que tener claro que la voluntad de Dios para usted y para mí es la misma. Y es que seamos formados a la imagen de Cristo. Tan simple como eso. La voluntad de Dios es que nosotros nos parezcamos cada día más a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios para nuestras vidas, por consiguiente, es que nosotros vivamos en santidad, así como Jesucristo vivió en santidad. Y eso significa alejarnos del pecado, alejarnos de las prácticas pecaminosas que desagradan a Dios y consagrarnos para Él, apartarnos para Él. Ahora, muchas personas a veces llevaban esto al extremo. Yo recuerdo muchas personas a veces decían, bueno, yo no soy del mundo, entonces evitaban cualquier tipo de contacto con gente que no fuera cristiana, pero usted sabe que eso es imposible. Y además no es la voluntad de Dios realmente, porque Jesús era muy cuestionado porque Él se juntaba con pecadores. ¿Y cómo nosotros le vamos a llevar el mensaje si no nos relacionamos con la gente que no tiene a Cristo? Así que por supuesto que es necesario establecer ciertos grados de relaciones con gente incrédula para poder nosotros llevarles el mensaje de Cristo. Ahora el tema es que cuando nosotros compartimos con gente incrédula, nosotros no debemos adaptarnos a su manera de vivir, sino que mantener nuestros principios e influenciarlos en amor para que ellos puedan llegar al conocimiento de Cristo. Así que vamos a ver en este día de qué manera Dios quiere que nosotros vivamos. Así que la primera parte es vivir para agradar a Dios en santidad. Versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesucristo que a cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros.
Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Ahora, yo estoy leyendo a la Reina Valera contemporánea, pero la Reina Valera 60, donde dice inmoralidad sexual, menciona fornicación. Vamos a hablar un poquito más de eso. Versículo 5. Y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo, les está haciendo un llamado a dejar ciertas prácticas pecaminosas. Pablo comienza diciendo que se comporten como aprendieron de ellos. Pablo había sido un ejemplo para ellos. La pregunta para usted es, ¿está siendo usted ejemplo para otras personas? ¿En la manera en que usted vive su vida es de ejemplo para otras personas? Evalúe toda área de su vida. ¿Cómo se comporta usted en el trabajo? ¿Cómo se comporta cuando interacciona con gente que no conoce? ¿Cómo interacciona usted en el hogar? ¿Cómo es sus respuestas a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Cómo los trata? Ahora, esto implica dos cosas. Primero, la vida cristiana es una vida que busca agradar a Dios, no al mundo ni a los hombres. Porque muchas veces nuestra manera de vivir le va a ser desagradable para algunas personas, no va a ser cómodo, porque nosotros vamos a reflejar la luz de Cristo en otras personas. Y a veces la luz de Cristo los va a iluminar y les va a hacer sentir mal cuando ellos andan viviendo en pecado. Porque la luz con las tinieblas se repelen. Cuando usted está tratando de hacer luz en medio de personas que tienen malas costumbres y que no quieren dejarlas, que quieren seguir en esas malas costumbres, esas personas se van a incomodar. Cuando usted trate de corregirles, aunque lo haga con amor, puede haber incomodidad, rechazo, porque usted los está exponiendo a la palabra de Dios. Segundo, es una vida que progresa continuamente. Dice, abundéis más y más. Así que para un hijo de Dios verdadero, la santidad es algo que nosotros vamos creciendo día a día. Como entendíamos las cosas antes, ahora las entendemos mucho mejor. Si yo comparo mi vida ahora, cuando me convertí, un poco más de 20 años atrás, ahora entiendo las cosas mucho mejor. Porque también tenemos que ir creciendo en sabiduría. No hay un punto final en la santificación. No quiere decir, bueno, yo ya conocí a Cristo, estoy listo, me gradué. Eso no funciona así. Nosotros somos discípulos toda la vida hasta que nos muramos. Porque hasta que nos muramos, muchos de nosotros quizás vamos a estar luchando con ciertas áreas de nuestra vida, nuestro carácter, que no agradan a Dios. Cuando vamos envejeciendo, ¿cierto? A veces nuestro carácter debe ir a ser más dócil, pero a veces algunos se ponen viejos y se ponen viejos mañosos. Yo le digo a mi esposa, no quiero convertirme en uno de esos viejos mañosos. Así que le pido al Señor que trate con mi carácter. Luego Pablo aborda un tema crucial, la pureza sexual. Dice que ustedes se abstengan de fornicación, dice en la Reina Valera. Acá es bastante interesante que Pablo está usando la palabra porneia, que se traduce como inmoralidad sexual. La palabra porneia, muéstremela en pantalla, por favor. La palabra porneia es una palabra griega que tiene varias connotaciones. Ahí usted puede ver. Es todo tipo de inmundicia sexual. Puede ver usted ahí inmoralidad, incesto, cuando hay relaciones sexuales dentro de una familia sanguínea, diversas actividades sexuales, bestialidad, zoofilia, pedofilia, ¿cierto? Cuando hay hombres o mujeres mayores que abusan de niños,
y también la homosexualidad. El lesbianismo es también una práctica considerada inmoral por Dios. Así que usted puede, me imagino, ver la palabra porneia. ¿A qué se parece? ¿A qué palabra castellana del castellano se parece? Porneia. ¿Le es familiar? Al porno, a la pornografía. Esa palabra implica todo tipo de prácticas inmundas en cuanto a la sexualidad. Y nosotros podemos ver cómo la exposición de la pornografía ahora ha llegado a límites nunca antes pensados. Muchos años atrás, para usted acceder a la pornografía, tenía que ser mayor de edad y comprar una revista en el kiosco. Hoy en día solo basta que usted tenga un celular o una tableta con acceso a internet y ya tiene acceso a millones de fotografías y de videos pornográficos gratuitos. Así que estamos siendo bombardeados por todo esto. Ahora, Pablo está llamando a que se aparten de todo eso. Hoy en día la sociedad te dice todo lo contrario. Tú puedes ser lo que tú sientes, pero eso no es verdad. Hay una realidad biológica y hay una realidad en tu ADN. Dios te hizo hombre o te hizo mujer. Dios no se equivoca. Pero ahora te dicen, no, mira, si tú eres hombre, pero tú sientes que estás en el cuerpo equivocado, tú puedes llegar a ser una mujer. Pero eso no es natural. Y por eso que las personas que hacen una transición de género tienen que utilizar bloqueadores de hormonales para que bloqueen las hormonas que su cuerpo produce, ya sea como hombre y como mujer, y le alimentan de las hormonas femeninas o masculinas. Así que tu cuerpo no lo produce. Dios no se equivoca. Incluso hay personas que han llegado a mutilarse partes del cuerpo para llegar a ser la persona que ellos creen que pueden ser. Hace tiempo atrás estuve viendo el testimonio de un hombre que mutiló su cuerpo porque él creía que quería ser una mujer, y hoy en día él da conferencias y advierte a los jóvenes de la falsedad de la transición de género, y que él hasta el día de hoy se arrepiente por haberse mutilado sus partes sexuales. Ya no hay vuelta atrás. Pero eso no te lo muestran en la televisión. Esos tipos de documentales los tratan de tapar. Ahora, aunque nosotros tenemos que situarnos en esta cultura, en la cultura greco-romana. Ahora, aunque no hay evidencia arqueológica directa de que haya habido un templo en Tesalónica, la región contaba con templos paganos como la ciudad de Éfeso, y todas esas costumbres se propagaban por Asia Menor. Sí existían, por ejemplo, en la ciudad de Corinto y en Chipre, dedicados a la diosa Afrodita, la diosa de la fructividad, ¿cierto? Y se sexualizaba todo esto. Así que se sabe que en Tesalónica existía el culto a Capirus, una deidad local asociada con la fertilidad, muy parecido, ¿cierto?, a Afrodita. También había rituales paganos en los que se practicaban actos sexuales simbólicos o reales como parte de la adoración. Eso es lo que se llamaba la prostitución sagrada. Habían muchas mujeres que eran apartadas en los templos paganos para dedicarse a la prostitución sagrada. Según las creencias de esa época, cuando se tenían relaciones sexuales, eso era como una ofrenda para el dios. La idolatría y la inmoralidad sexual estaban entrelazados en la práctica religiosa. Así que para la gente que era religiosa en esa época, todas estas prácticas sexuales eran normales, eran prácticas que eran parte de la religión. Y Pablo está haciendo este llamado a una cultura donde la inmoralidad era común, y este era un llamado radical. Ustedes tienen que apartarse de toda esa inmundicia sexual. Imagínense para estas personas que habían crecido con algo completamente normal,
que le digan, ahora tú tienes que cambiar eso y dejar eso. Pero si esto es algo normal, todo el mundo lo hace, ahora tú nos estás diciendo que no lo es. Ahora entendamos un poquito el contexto moral del mundo greco-romano. En el Imperio Romano del siglo I, las costumbres sexuales eran muy distintas a las enseñanzas cristianas. La inmoralidad sexual era, mire, escúcheme, socialmente aceptada entre los hombres libres. O sea, los hombres solteros que no estaban casados, si ellos tenían diferentes parejas y se acostaban con ellos, intimidad sexual, era algo permitido socialmente. ¿No le parece familiar hoy en día? ¿No le parece eso familiar? Incluso la sociedad como que idealiza a esas personas así. Porque cuando hay un hombre que tiene hartas mujeres, le llaman, él es un Don Juan, un galán. Pero cuando una mujer hace eso, ¿cómo le llaman? Yo creo que la llaman con una palabra mucho más ofensiva. Incluso se da cuenta que la sociedad anima a esas cosas. Se toleraban las prostitutas, las concubinas e incluso las relaciones extramatrimoniales, siempre y cuando el hombre cumpliera con ciertas normas sociales. O sea, estaba bien engañar a tu esposa en ciertas condiciones, imagínense. El matrimonio no se veía tanto como un pacto moral o espiritual, sino como un arreglo social y económico. La pureza sexual femenina se valoraba más que la masculina, pero solo dentro del matrimonio. Y hoy en día también pasa lo mismo. A veces los hombres cuando quieren buscar a alguien con quien casarse, tratan de buscar a la muchacha que no ha tenido relaciones sexuales, que está virgen, y ellos han tenido un recorrido mucho más largo. Pues no quieren nada. O sea, ellos pueden disfrutar todo lo que quieran, pero la mujer que se va a casar con ellos no. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. El llamado a la santidad, a guardarse hasta el matrimonio. Hoy en día te dicen, no, mira, si hay amor no hay ningún problema. Si ambos están de acuerdo no hay ningún problema. Pero la Biblia le llama fornicación a las actividades sexuales antes del matrimonio. Simple. No hay justificación alguna. Mire lo que decía un filósofo llamado Demóstenes en esa época. Tenemos prostitutas para el placer, concubinas para la vida diaria y esposas para tener hijos legítimos. ¿Se da cuenta de eso? Ahí usted ve el nivel de pensamiento que había en esa sociedad. Así que Pablo enseña que la santificación comienza con el control del cuerpo. Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y en honor. El creyente debe tener su cuerpo como un instrumento de justicia y no de pasión desordenada. Pablo añade una advertencia, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, todos los que hagan esto van a recibir de parte del Señor la disciplina que corresponde. Dios no pasa por alto el pecado sexual. Siempre el pecado sexual trae consecuencias. Por eso que muchas veces se les dice a las señoritas y a los jóvenes, guárdense hasta el matrimonio. Pero el muchacho enamora a la señorita, la engatusa como un galán y consigue lo que quiere, intimidar sexualmente con la señorita. Y después que ya consiguió lo que quiso, pierde el interés y la abandona. Y la señorita queda sufriendo. Pero si él dijo que me amaba, que se quería casar conmigo. ¿Y por qué no esperó a casarse? Yo soy hombre y le puedo decir que muchas veces los hombres somos muy egoístas en ese sentido. Tenemos que tener mucho cuidado y usted tiene que tener cuidado. Si hay alguien que la ama, usted verdaderamente la va a respetar y la va a esperar hasta que se casen. Ahora, la santidad es una evidencia que nosotros, como hijos de Dios, hemos llamado
Y resistir su propósito es resistir al Espíritu Santo mismo. Déjeme decirle una verdad acá. Sin el poder de Cristo obrando en ti, no puedes hacer nada. Usted no va a poder resistir las tentaciones sexuales si usted no se llena del Espíritu Santo. Las personas, incluso cuando estén casadas, muchas veces en los lugares donde van a experimentar cosas con el sexo opuesto. Tanto mujeres como hombres. Y a veces el engaño empieza con cosas sutiles, una mirada, un coqueteo. No, mira cómo me miró. Algo quiere conmigo y empieza el hombre o la mujer ya empieza más diferente. Empieza ya a guardarse más. Yo lo he visto esto. He visto cómo empiezan incluso a cuidarse un poquito más y antes salía toda chascona, ¿no? Ahora se perfuma, se prepara, porque el compañero de trabajo le echa ojito, le habla bien. Esto empieza sutil. Nadie dice, ay, perdóname, el diablo me tentó y caí en pecado, te engañé. No, esto no parte así. Esto parte poco a poco. Poco a poco, miradas, conversaciones. Ten cuidado. Jesús en Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Déjeme decirle que si nuestra vida está lejos de Cristo, nosotros no vamos a poder resistir nada de estas cosas. Por el contrario, vamos a ceder a todas ellas. Yo le he reconocido a mi esposa, yo le digo, si Cristo no estuviera en mi vida, yo quizás ¿dónde estaría? Pero gracias al Señor que Él me ha guardado, Él me hizo una nueva criatura, Él me cambió la manera de pensar. Mire este pensamiento. Aunque somos quienes reflejamos la santidad, no somos quienes la producimos. Solo Jesús es quien produce la santidad en nosotros. Por lo tanto, toda la gloria en nuestro proceso de transformación es para Él. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros queremos tirarnos flores. Mira, he cambiado, soy una mejor persona. Yo estoy haciendo un buen trabajo. No. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida, así que incluso en este proceso de transformación no tenemos ningún crédito. Pero lo que sí podemos hacer es gozarnos, adorar y alabar a Dios, porque Él nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo día a día. Gloria a Dios. Mire, en una cultura que normaliza la impureza, el creyente debe ser distinto. La cultura te dice, haz esto, pero tú debes ser distinto. Tú debes ir contra cultura. Nuestra santificación es un testimonio vivo del Evangelio. Esta persona es diferente. Todos los demás actúan de otra manera, pero esta persona es diferente. Tú eres llamado a ser luz. La pureza no es una represión, sino adoración a Dios con todo nuestro ser. Segundo punto, vivir para agradar a Dios amando a los hermanos. Versículos 9 y 10. Dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y esto es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. ¿Se da cuenta? Después de haber hablado de la santidad personal, Pablo ahora comienza a moverse a otro tema práctico, a practicar el amor en la comunidad cristiana. La iglesia local debe ser un grupo de creyentes que nos amemos. Usted debe amar a su hermano. Debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, aquí Pablo menciona el amor fraternal.
y esa palabra viene de Filadelfia. Mire, yo estuve en Filadelfia estos días, coincidentemente. Filadelfia significa eso, fraternal, es amor fraternal. Es una marca esencial del verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene amor fraternal hacia otras personas. Ahora Pablo reconoce que los tesalonicenses ya practicaban este amor, pero los insta a que ese amor sea aún más profundo. Y les exhorta, mire, que abundéis en ello más y más. Así que el amor no se agota. El amor es algo que va creciendo. No es algo que se pierde, sino que es algo que cuando se cultiva va creciendo. Mi esposa me conoció con un par de libritas de menos, pero ella me sigue amando. ¿Se da cuenta que cuando el amor se cultiva, va creciendo? El amor nunca se agota. Es un proceso continuo de crecimiento. Mire lo que escribió Agustín, San Agustín. La medida del amor es amar sin medida. Está bonito eso, ¿no? La medida del amor es amar sin medida. Así que los esposos, miren a su esposa. Esposas, miren a sus esposos. Mírense, mírense. Mírense con una mirada de amor. Ahora, es interesante que ahora Pablo pasa del amor fileo, porque en la cultura griega el amor tenía diferentes clasificaciones, y también yo creo que ahora. A mí me gusta mucho el idioma español, porque el idioma español es muy rico en palabras. A veces en inglés no hay tantas palabras para expresar ciertas cosas. A veces incluso puede ser más fácil aprender el inglés cuando conjugamos el verbo amar. I love, you love, he loves. Esa es la única que cambia, se le agrega una S. They love, we love. Usted se aprendió la palabra love y ya lo puede conjugar completamente. Y si lo quiere poner en futuro, I will love. Pero en español, yo amo. Tú amas, diferente. Él ama. Nosotros amamos. Así que alguien que quiera aprender español tiene que aprenderse mucho más conjugaciones verbales. Así que en el idioma griego habían diferentes conceptos. En el idioma español, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, mira, te quiero, quiere decir que le tengo cariño, pero que no es tanto como para amar. Te quiero. Cuando uno está empezando a tener una relación de noviazgo, ¿cierto? Cuando lo primero, te quiero. Pero cuando uno le dice a la persona, te amo, ¿qué me dijiste? Te amo. No, porque ya amar significa mucho más. En inglés es I love you. Incluso entre hombres, I love you, man. Y si usted tiene que, incluso en inglés a veces uno tiene que actuar un poquito porque dependiendo del contexto te pueden malinterpretar. Si usted se lo dice de una manera diferente, un hombre, I love you. Ese hombre lo puede mirar de manera rara. Es por eso, porque la entonación en el inglés incluso habla. I love you, man. Te quiero, hombre. En español no te van a malinterpretar. En el griego había ciertos tipos de amor. El fileo era el amor fraternal entre hermanos. El amor eros era el amor erótico, romántico, pero el amor ágape era un amor muy profundo y que en el cual se decía que era el amor de Dios hacia las personas. Así que lo que está haciendo Pablo es pasar del amor fileo, del amor fraternal, al amor ágape. Miren, ustedes se tienen cariño, ustedes han mostrado muestras de amor, pero yo les exhorto a que se amen aún más como Cristo amó a la iglesia. Con ese amor incondicional que se entregó a sí mismo. Ese amor ágape.
Yo les conté esta anécdota hace un tiempo atrás, pero cuando hubo un experimento social y le preguntaban a las mujeres, si usted tendría que elegir entre la vida de su esposo y usted, ¿a quién se salvaría? Todas las mujeres respondieron, yo me salvo, que él se vaya, que él se morirá primero, pero yo me salvo. Y a todas las mujeres, si tuviera que elegir entre la vida de usted y su esposo, no, yo. Cuando le preguntaron a los hombres, todos, sin dudar, dijeron, no, mi esposa se salva. Yo salvo a mi esposa, que yo me vaya, me muera, pero mi esposa se salva. La diferencia. Ahora, ese tipo de amor, yo creo que tenemos que expresar los hombres a nuestra esposa, porque el Señor nos ha dado esa capacidad de mostrar esa protección a nuestras mujeres. ¿Cierto? Nosotros podemos dejar nosotros mismos, pero nuestra esposa, que ella ande como reina. Nosotros podemos tener 3 pares de calzoncillos y ella tienen 20 y nosotros con esos 3 nos damos vuelta toda la semana, ¿cierto? Los lavamos todos los días, pero que a ella no le falte. Eso es lo que ha puesto el Señor en nosotros como varones, de proveer, de mantener a nuestra familia bien. Bueno, ese es el tipo de amor que el Señor que Pablo les está exhortando. Ustedes tengan un amor como Cristo tuvo, un amor sacrificial, un amor entregado, que no haya una medida en el amor. Así que el amor fraternal no depende de las afinidades. No, es que mira que Juanito, Pepito, ese hermano es un poquito complicado, esa hermana. No tiene que haber afinidad completa, pero tiene que haber amor. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que nosotros amarnos los unos a los otros. Tenemos que tolerarnos unos a los otros. Porque a veces hay gente que se pone insoportable. Y nosotros mismos a veces nos ponemos insoportables. Seamos honestos. A veces usted se tiene que dar una cachetada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Usted se ha dado cuenta o no que a veces usted le responde a su esposa y usted se da cuenta, ¿por qué le respondí mal? Tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Amar implica paciencia, servicio y perdón constante. Pero no malinterprete. Tú me tienes que perdonar siempre lo que yo hago. Porque algunas personas insisten en lo mismo, pero quieren perdón siempre. No, tienen que parar con las prácticas que a la persona amada no le gustan. Si yo sé que a mi esposa hay cosas que no le gustan, yo tengo que efectuar cambios en eso. Y de hecho, lo he hecho. ¿Me ha costado? Sí. A veces le digo algo, yo me comprometía con personas y yo prefería quedar mal con mi esposa antes que con la gente. A ese nivel. Un día dije, no, esto está mal. Esto está mal. Mi esposa es primero. Y es primero que cualquier otra persona. Tenemos que entenderlo. Ahora, las iglesias saludables son aquellas donde se cultiva el amor más que la crítica. Por eso que nosotros siempre hemos tratado de fomentar acá ese amor fraternal. Dele la bienvenida cuando llega alguien. Abrácelo. Dígale, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste. Tercer punto y último. Vivir para agradar a Dios trabajando honestamente. Versículos 11 y 12. Y procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal como los hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Así que finalmente Pablo aborda la vida laboral y social. Mire, hay algo interesante que había una razón por la cual, al parecer, la gente aquí en Tesalónica estaban preocupados. Lo vamos a ver después en los siguientes sermones. Ellos estaban preocupados de la venida de Cristo. Entonces, al parecer, algunos eruditos piensan que algunas de las personas estaban dejando de trabajar esperando que viniera Cristo. Permítame contarle una historia. Hay un hombre llamado William Miller.
vivió durante 1782 a 1849. Muéstramelo en pantalla, tenemos ahí William Miller. Él fue un predicador americano, aquí predicó en los Estados Unidos y predicó que el fin del mundo iba a ocurrir en una fecha aproximada entre 1843 y 1844, basándose en una interpretación errónea de Daniel capítulo 8, verso 14. Él hizo cálculos y él dijo, Cristo viene durante este tiempo. Bueno, muchos de sus seguidores, ¿sabe lo que hicieron? Vendieron sus posesiones, abandonaron sus labores agrícolas para esperar la venida de Cristo. Mire lo que dicen los registros históricos. Algunos milleristas habían regalado todas sus posesiones o se habían abstenido de plantar cultivos. Cuando la fecha pasó, 22 de octubre de 1844, sin que ocurriese lo esperado, se produjo lo que se llamó la gran decepción o Great Disappointment. Y no ha sido el único que se ha atrevido a dar fecha de la segunda venida de Cristo. Aquí hubo hace un par de años también personas que pensaban que Cristo iba a venir, pero ellos estaban esperando que Cristo viniera en esa época. Habían dejado de trabajar, así que Pablo corrige esto. Dice, esta es la esperanza cristiana y la esperanza cristiana no nos llama a la pereza, sino a la diligencia. Mientras Cristo viene, nosotros nos mantenemos haciendo las cosas que tenemos que hacer. El trabajo honesto glorifica a Dios y da un buen testimonio a los de afuera. Si usted es cristiano, usted tiene que ser uno de los mejores trabajadores de su lugar de trabajo. Es vergonzoso que los cristianos anden sacando la vuelta, anden sacando la hora, se encierren en el baño por tiempo. A ti te pagan para trabajar. Un cristiano tiene que ser un ejemplo en su trabajo. El trabajo honesto glorifica a Dios. Como cristianos nosotros debemos ser ejemplo en cuanto a responsabilidad y ética laboral. Mire lo que escribió Martín Lutero. El trabajo de un hombre que barre las calles con fidelidad agrada a Dios tanto como el de un predicador que predica con fidelidad. El trabajo dignifica al hombre. El cristiano debe ser un trabajador ejemplar, diligente. La fe no debe sustituir el esfuerzo, sino que lo ennoblece. Un estilo de vida ordenado honra el evangelio. Ya vamos a estar terminando. Pero quiero resumirles este pasaje. Pablo nos enseña a vivir una vida para agradar a Dios en 3 dimensiones inseparables de la vida de un cristiano. Primero, debemos vivir en santidad personal, cuidando nuestro propio cuerpo y nuestra conducta. Segundo, debemos practicar el amor fraternal, creciendo en el amor hacia los hermanos. Si usted es un hermano como el pitufo gruñón, ¿se acuerdan los Smurfs? Había un pitufo gruñón. En español se llamaba pitufo. Él detestaba todo. Usted tiene que no ser como el pitufo gruñón, ¿ya? Tiene que ser como el pitufo amoroso. Ese que derramaba amor por todos lados. Ese tipo de Smurfs o de pitufo usted tiene que ser. No el pitufo gruñón, que todos le hacen, lo esquivan porque no es una... No, usted tiene que ser esa persona que derrame amor. Responsabilidad diaria, trabajando con integridad y con buen testimonio. Llegue a tiempo a su trabajo y llegue a tiempo también a la iglesia. ¿Están ahí? Porque al trabajo no se atrasa ni un minuto. Porque si se atrasan, le dan una marquita en la tarjeta. ¡Pin! En 3 marquitas ya te descuentan. 3 atrasos. ¡Pum! Adiós. See you later. You are fired. Pero la iglesia, como el pastor no lo ha hecho,
No, usted tiene que ser una persona responsable en todo lugar. Si llega temprano a su trabajo, hágalo también en la iglesia. Amén. Eso es. Y esto se lo digo porque le amo. Y quiero que usted sea un cristiano, pero de los buenos. La santificación no es una meta lejana, sino un proceso diario que es guiado por el Espíritu Santo. Así que cada paso de obediencia refleja nuestro deseo de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos dice, si los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. No le está diciendo que deje la vieja, sino que deje la vieja manera de vivir. Porque algunos se pueden confundir. No deje la vieja, sino que deje la vieja manera de vivir. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Quiero darle algunas cosas para aplicar. Yo sé que algunos matrimonios a veces se tienen palabras de cariño. Oye, vieja, ¿cómo estás? Entonces algunos interpretaron, deje la vieja. No, deje la vieja manera de vivir. ¿Ok? Vamos entonces con algunas cosas para que usted se lleve. Siempre lo digo y lo quiero repetir una vez más, que usted se olvide de todo lo que habló el pastor Marcelo, porque como el pastor Marcelo es malo para hablar, usted quizás se olvida de todo, pero quiero que se lleve esto a casa. Así que póngame atención. Primero, examine su vida. La pregunta es, ¿está viviendo para agradar a Dios o para agradarte a ti mismo? Esto es lo que me dice el Señor. Pero yo quiero vivir de esta manera. ¿Estás viviendo para agradar a Dios? Segundo, busca la pureza. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Incluso la masturbación es pecado para hombres, mujeres. Es pecado. Navegar por la internet, ver pornografía es pecado. Tercero, ame sin medida. Sea una persona que abunde en amor. Practique el amor. A mí me encanta practicar el amor con mi familia. En pequeños detallitos. Lo hago con todos mis hijos, les digo constantemente que los amo, a mi esposa también, y a mi hija, ¿para qué decirle? Estaba allá en Filadelfia, pero tenía que saber de ellas, así que las extrañaba, las llamé, las escuché, les dije que las amaba. Exprese su amor. Yo recuerdo, y esta es una historia real, una hermana en Chile. Estaban teniendo dificultades con su hija adolescente. Y la hija adolescente nos dijo que mi mamá nunca me ha dicho que me ama. ¿Y sabe lo que nos dijo la mamá? Es que conmigo tampoco nunca lo hicieron. Mi papá fue un hombre duro. Nos proveía todo lo necesario, pero nunca tenía muestras de afecto para con nosotros. Pero recuerde, usted tiene que romper las cosas de su pasado. No tienen que ser una excusa para su nuevo presente. Si con usted fueron frío, usted ahora va a ser la persona, el hombre más cariñoso con su familia. Usted no tiene que repetir los patrones del pasado, porque recuerde que ahora usted está en Cristo. Y ahora, cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y nosotros ahora le amamos porque Él nos amó primero. Y en esto nos conocerán, dice la palabra de Dios, en que nos améis unos a otros. Gloria a Dios. Así que el amor fraternal es la evidencia de una fe, es una evidencia visible de la fe de una persona. Nosotros tenemos que ver a los demás con misericordia, con amor. Y por último, trabaje con excelencia.
No sea un sacador de vuelta, un vago que se ande escondiendo para no trabajar. Sea de los buenos trabajadores. Esos que se destacan. Esos que aparecen en el empleado del mes. Ese tipo de trabajador usted tiene que ser. Trabaje honestamente. Tampoco le digo que se sobreexplote, pero sea consciente en el ritmo de trabajo. Haga lo que le piden. Responda con responsabilidad. Tu diligencia habla del Dios a quien sirves. Porque a veces hay cristianos que los toman de ejemplo, pero no necesariamente de buen ejemplo, sino los toman de mal ejemplo. No, mira, yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mira ese de aquí, va a la iglesia y mira, llega tarde al trabajo, se da vuelta, se lleva cosas del trabajo para la casa. Sea diligente. Quiero terminar con un versículo bíblico, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es un llamado del Señor para que nosotros vivamos en santidad. Usted ha sido llamado para vivir una vida nueva en Cristo. Ha sido apartado de las prácticas del mundo para ahora vivir para la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Denle un aplauso más fuerte al Señor.